Buenos días amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y no sé si mi amigo requiera presentación, pero para el que no lo conozca voy a presentar desde Australia a mi amigo Luis Jovel, porque esta mañana tenemos temas súper importantes y necesarios para conversar. Bienvenido por segunda vez, mi querido Luis Jovel. Gracias, Carla. Y cuando dijiste investigando la historia, vamos a investigar la historia de Luis Jovel, algo así. Ah, Ya de me todo estás un investigando a poquito. mí también, porque yo he hecho de eso lo mismo, he investigado a mucha gente y ahora me van a investigar a mí. Que yo eso lo acepto, que investiguen dónde vivo y todo, hasta la iglesia donde voy yo. Yo lo pongo en internet. Si ustedes buscan Altona Baptist Church, le dije a alguien ayer. Si ustedes quieren ser de mí, pongan Altona Baptist Church, le va a salir la website, va a salir mi foto ahí. Y si quieren saber de mí, pues escríbanle a la secretaria. Y como eh, dice, eres un libro abierto, nada que Ujú. esconder porque siempre sucede. Así A mi como esposa, denuncias todas estas malas prácticas, dice, sí, algo le voy a pillar a Luis. sí, yo digo hasta lo malo que hago y mi esposa le cae mal. Y No le mira, gusta a mi hoy esposa. día, ¿para qué acordamos esta reunión? Para hablar de tu forma de ser a través de las redes sociales, Luis, Mm, esa manera de, a pesar de ser cristiano, y digo a pesar, de tener la valentía, tener el coraje de siempre estar denunciando malas prácticas que en otras iglesias o en otros pastores o cristianos no sucede. Y eso me llama la atención y siempre me ha llamado la atención de ti, porque desde afuera muchos ven a este Luis Jovel como algo arrogante o quizás que se cree sabelo todo, pero realmente no conocen tu forma de ser, que todo lo que hace es con el mejor ánimo, porque esas cosas no deben ser ocultas, no deben mm. quedar ahí a la sombra, porque hacen daño a la iglesia, hacen daño al cristianismo. Y quiero partir por un caso bien polémico y que me llamó mucho la atención, porque hay este cierto becerro de oro llamado John MacArthur, Mm, que se le idolatra en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, ujú. y en su iglesia han sucedido cosas terribles, horribles, que yo creo que el hecho de que ya él sea un pastor y permita y oculte, ya hay un machismo tan grande. Mm. Digo machismo porque realmente lo es, o sea, no estoy usando una palabra incorrecta para estos casos, pero ¿qué sucede ahí, en esa iglesia de MacArthur? Bueno, no solamente en iglesia, sino que también en el seminario. MacArthur tiene, o Grace Community Church, ellos tienen también un seminario y una universidad, se llama Universidad de Masters, o el amo, como así se le dice al Señor Jesús. Cuando decimos Señor, es una forma de decir Master. Tiene Masters Universidad y Masters Seminario. Y tanto en el seminario, pero más que todo en la universidad, han habido casos de abuso sexual en los cuales John MacArthur ha forzado a unas cuantas mujeres a casarse con sus abusadores. También ha forzado a mujeres a pedir perdón por incentivar a estos pobres hombres a quererlas violar. Y eso salió a luz, eso yo desde 2011 lo vengo diciendo, pero yo mi megáfono no es tan grande como ahora quizás lo tengo, pero yo lo he venido diciendo desde ese tiempo y muchos de Grace to You y aún un paisano tuyo, Rodrigo Ávila, que ahora está en Chile, así, siendo misionero de esa iglesia o de esa secta, se le puede decir, él ha dicho que soy mentiroso. Por ejemplo, hay una persona de que fue violada y él dijo, no, eso nunca se comprobó, nunca se dijo a la policía. Y vengo yo, con lo que he aprendido en mi estudio teológico para investigar, eso lo aplico también para investigar en estos casos. Entonces me metí a la website, yo crecí en Los Ángeles, California, yo a John MacArthur lo oigo desde que yo soy niño, desde que yo lo conozco, él, desde que yo me acuerdo, porque yo crecí ahí en Los Ángeles y él está ahí en, ¿cómo se llama? En uno de las ciudades allegadas a Los Ángeles. Y me metí a la policía y encontré el reporte, pero aún así dijo que eso era mentira. Entonces, estas personas son así. Bueno, y, y el cuerpo que representa, que acredita, porque en Estados Unidos tiene que, bueno, para recibir fondos federales, tiene que ser acreditado tanto la universidad como el seminario, y eso es lo que John MacArthur hace. Está acreditado, por lo tanto, tu degree, tu licenciatura, tu máster, tu doctorado, tiene que ser aceptado en todo el país de Estados Unidos
y en todo el mundo, porque ese es el convenio. Entonces, WASC es el cuerpo de acreditación de esa área de Estados Unidos. Entonces, John MacArthur lo habían puesto él era el presidente del seminario. Y WASC, muchos del seminario se quejaron que había un clima de intimidación dentro del seminario. Entonces, WASC llegó a investigar y sí, comprobaron que tenía eso. Y parte de eso era por John MacArthur, porque dentro de la directiva tenía, por ejemplo, a sus hijos y a su ¿cómo se llama? A su yerno, y personas que solamente eran personas que le decían sí a John MacArthur. Y se comprobó de que John MacArthur, cuando se hace un negocio, como lo es un seminario, cuando se tiene que hacer algo, se tiene que decir, ok, se tiene que dar al menos a 3 o 4 diferentes, digamos, para hacer videos, por ejemplo, como lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cuál va a ser la mejor compañía para que haga los videos? Pero no, él se los da a su yerno. No hay una evaluación quién lo hace mejor, quién lo hace peor y quién nos conviene, no, y directamente al yerno. Por ejemplo, esa es una, le paga a Lawson, a Steve Lawson, que también es un compinche de MacArthur. Él es parte de su junta directiva, le paga dinero, $20,000 al año, que no es tanto, pero a ese nivel no es ético pagarle a un miembro de la junta, porque eso ya es comprarle al miembro de la junta. Pero vamos más abajo, está el nepotismo, hay malversión de fondos, descubrió WASC eso, y también puso en evidencia que MacArthur no tiene un doctorado. MacArthur tiene un doctorado de Grace Bible School y de Biola, pero son doctorados honorarios, o sea que él no tiene la capacidad de llamarse, no tiene la capacidad académica para ser doctor y tampoco tiene la capacidad académica para ser presidente, porque los presidentes de los seminarios en Estados Unidos y de las universidades tienen que tener un doctorado legítimo, no honorario. Entonces lo quitaron a MacArthur, pero lo que más pegó, que estos son, por eso te digo, este es uno de los casos, el caso que salió hace poco, ese ha quebrado, hasta en las noticias de Estados Unidos ha salido ya. En Latinoamérica no sale nada. Solo yo fui el primero que lo dije, pero ya voy a llegar a eso después. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que más se le atacó a MacArthur y a su organización en esos días fue de que han habido muchos casos de abusos sexuales dentro de la universidad y en el seminario, y no han sido reportados al condado de Los Ángeles como se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si ellos son si ellos son un cuerpo de educación que recibe fondos federales, hay una ley que se llama el Clery Act, y el Clery Act requiere que si hay, aún si hay una acusación de abuso sexual, se tiene que reportar a la policía. Para la MacArthur no ha hecho, preinvestigación. sí, MacArthur no ha hecho eso, y ahí en el reporte de WASC dice que se le ha multado, porque en California aún, bueno, aunque es mandatorio, reportar eso no es un misdemeanor, no es un, ¿cómo se llama? No es un delito que lo lleva a la cárcel, pero sí implica que una multa. Entonces, MacArthur ha preferido recibir la multa a que su seminario de universidad sea tachado como un lugar donde se abusan mujeres. Entonces, Claro. eso pasó hace 2 años, ya casi 3, y creó una gran consternación. Muchas personas se alejaron de MacArthur. Aún el presidente del Southern Baptist Theological Seminary, que son bautistas de donde yo vengo, son bautistas del sur, ya no vimos que se juntaron con MacArthur. Tuvieron un pleito o una discusión que quedó mal en público en una de las conferencias que ellos tuvieron. Bueno, mucha gente le dio la espalda a MacArthur de una forma bien diplomática, simplemente ya no se juntaron con él. Yeah. Pero eso fue grande, ¿por qué? Porque se supo de que al menos en esos tiempos, tanto en el seminario como en la universidad, han habido abusos sexuales que MacArthur ha encubierto, pero yo siempre dije que también habían abusos sexuales dentro
de la iglesia. Y Carla, ¿tenés algún comentario antes de entrar? Porque lo que voy a entrar va a ser bien feo. Yo les pido discreción a ustedes que están viendo este video. Si tienen hijos, no los tengan alrededor, porque lo que voy a decir es algo que ya está comprobado en la corte. No voy a hacer, no estoy diciendo chismes ni nada de eso, pero es algo que menores de edad, yo hice el error de que estaba oyendo y mi hija oyó un poquito de eso y me dijo en inglés, mi hija, ¿qué estás oyendo esa cosa de niñas y todo eso? Disculpa, pero yo no había visto que ella estaba cerca de mí y le impactó eso, lo que se oyó como 3, 4 minutos, pero oyó lo que estaban hablando en inglés. ¿Qué comentario puedo hacer más que comentario? Pregunta, Luis. ¿Cómo Uh-huh. es que tú, desde tu lugar como cristiano, cómo un cristiano puede llegar a eso? ¿A qué se Bueno, yo creía que ibas a preguntar cuando... cómo yo de Australia me doy cuenta de todo esto, porque mucha gente me dice eso también. ¿Cómo es que usted está en Australia tan lejos y en Estados Unidos se da cuenta de todo? Internet. Así como digo yo siempre, ¿sí? Yo no sé si tu esposo es hincha de Colo-Colo. Sí. ¿Cómo se da cuenta de qué pasa entre los jugadores? Por internet. Claro. Entonces, uno se da cuenta de todo eso y también en Twitter. Yo estoy conectado con todas las personas y déjame decirte que ahora ya últimamente estoy también aportándole a Julie Royce, a la persona que ha estado haciendo estas investigaciones. Yo investigué a Ravi Zacharias, que Ravi Zacharias en el mundo era más grande que John MacArthur, más grande. Y yo lo investigué y yo hice junto con unos argentinos, hijos de chilenos, dicho sea de paso, el papá es chileno. Nosotros hicimos un video de que, y esta es parte también del reporte de WASC, lo voy a incluir. Ellos se metieron al Tesoro de Estados Unidos, que es una website, un sitio de web que es libre, que uno puede entrar y investigar ahí qué es lo que está pasando con entidades públicas. Y descubrieron que John MacArthur tiene 127 millones de dólares. Él tiene 127 millones de dólares. Y a él ha hecho un imperio predicando en contra de personas como Joel Osteen. Y Joel Osteen apenas tiene 50 millones. Mientras que John MacArthur tiene casi el triple de eso. Y John MacArthur ha hecho un imperio predicando de que personas como Joel Osteen no se les tiene que oír. ¿Por qué? Porque solo quieren dinero. Entonces, eso fue una de las acusaciones de WASC, que parecía de que solo una familia estaba siendo beneficiada y sus allegados con respecto al seminario de John MacArthur y todo ese negocio. Y claro, eso no es ético. Entonces, pidieron más transparencia fiscal. En esos días, tanto los Toledo, se llaman así, Jaime y Víctor Toledo, hicieron esa investigación, como yo también hice la investigación con respecto a Ravi Zacharias, que ahí yo dije que Ravi Zacharias, que era el más grande apologista evangélico en el mundo, él traficaba mujeres. Y yo lo investigué y yo lo dije, y eso a mí me costó ataques y ataques y ataques y ataques. Tuve Protestante Digital, yo los confronté porque ellos no querían decir nada. Y yo decía, nosotros no podemos decir nada, no tenemos pruebas. Y yo les daba las pruebas. Ahí está la prueba todo, y ustedes no quieren hacerlo. Entonces, por último, yo tuve que decir esto en público. Bueno, y a ustedes les gustaría que a sus hijas las traficaran. Entonces, el editor dijo, no puede ser eso. ¿Por qué nos estás atacando así? Es que ustedes, mientras no los toquen a ustedes, no van a decir nada nunca. ¿Por qué? Y después yo me di cuenta de que Protestante Digital tenía que ver con el ministerio de Ravi Zacharias allá en habían España. interés. Habían interés. Y eso lo mismo pasa con las cosas de John MacArthur. Pero en fin, entonces, después Julie Royce y Christianity Today hicieron un reportaje y ahí se descubrió todo lo que yo había dicho. Todo lo que había dicho, yo lo dije como 6 meses antes. Y no voy a decir el nombre, pero la editorial más grande del mundo, evangélica, me llamaron y me dijeron, Luis Jovel, ¿es cierto lo que estás diciendo? ¿Estás seguro? Y yo le dije, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué tanto es el interés? Porque nosotros estamos a punto de hacer un negocio millonario con Oxford Press, que es la editorial que publica los libros de Ravi Zacharias, de $3 millones, un negocio de $3 millones para publicar exclusivamente sus libros. Entonces ellos se salvaron porque yo había reportado todo esto. Entonces ellos tomaron la decisión de no ser parte, de no seguir con el negocio. Claro,
toda esta gente me odia a mí. ¿Por qué? Porque yo investigo estas cosas. Investigamos también a David Diamond. Ustedes saben que David Diamond y después a un Antonio Bolanes. Y Antonio Bolanes, yo tengo un video de 1 minuto y algo en mi canal de YouTube donde él les dice de que los de Jesús Salva, así como se llamaba el ministerio de Víctor y Jaime hace años, yo estaba con ellos ayudando, asesorando y también investigando. Él dijo que nosotros éramos Illuminati y que estábamos trabajando para Hezbollah. Y como él era judío, él y David Diamond eran judíos, a nosotros nos están investigando los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. Y yo siempre le pregunto a Víctor, ¿ya te fue a tocar la puerta la CIA o el FBI o la Mossad? Entonces, esta gente se imaginan cosas, ellos creen que son invulnerables, ellos creen que están más allá de la ley aún, pero lo que estoy diciendo de John MacArthur y todos ellos. Entonces, y Ravi Zacharias, al morirse, encontraron en su teléfono fotos de mujeres desnudas con las que él traficaba. Él se iba por 2 meses a Tailandia, por ejemplo, a escribir libros, y claro, él se iba solo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, décadas ha venido denunciando a John MacArthur, las cosas que él ha encubierto. Y hace años llegó un profeta, y que llegó el señor, porque toda la gente me dice, ¿ya hablaste con John MacArthur? Es imposible hablar con John MacArthur. John MacArthur tiene guardaespaldas. John MacArthur es una persona insular. Nadie puede hablar con él. Entonces vino este hombre que venía de Inglaterra. Estaba John MacArthur en el púlpito, y él con no sé si cuando edites el video vas a poder ver, capaz que lo puedes poner porque hay uno que tiene subtítulos. Él hace un silbido y él empieza a decir que él está equivocado y que Dios va a traer juicio y todo eso. Y lo sacan y por último se ríen de él. Y desde ese día, desde ese momento, todos estos problemas que te estoy diciendo yo empezaron a salir, a relucir. A la luz, claro. Yo por eso no dejo de ser evangélico. Porque Dios es fiel, Dios va a hacer estas cosas y a Dios no lo vamos a burlar. Ahora, pero el otro lado, tú sabes que yo no soy cristiana, no soy creyente. Me dice que Dios hace justicia, pero ¿qué sucede en el momento donde no se ve la justicia de Dios y en el momento en que inocentes se ven afectados, como es el caso de esta pequeña de 4 años, que es lo que vas a hablar? ¿Dónde vemos a Dios y su justicia? Bueno, hay casos, porque este es uno de los casos. Aún no voy a entrar al caso más cochino, pero voy a entrar al caso que es cochino igual. En el seminario de John MacArthur se enseña la consejería no ética, que quiere decir que es una forma de decir consejería bíblica. Pero da la casualidad de que el jefe de la parte de la facultad de consejería, se ha publicado muchos videos de él da consejos, pero un consejo que ahora fue repugnante que pusieron ahora fue de que él cuenta la historia de una muchacha de Glenda, que el padrastro de ella y su papá y su mamá se casaron, y durante el matrimonio, ella tenía 4 años en ese tiempo, durante el matrimonio la mamá de ella, la esposa de este hombre, tomaba mucho, estaba borracha todo el tiempo. Y porque como no estaba recibiendo la atención tanto como mujer, como ama de casa y tampoco marital de su esposa, cuenta este hombre, de que el padrastro empezó a abusar de esta niña de 4 años. Pero la culpable es la mamá, porque la mamá no le daba sexo y la mamá no lo cuidaba a él. Claro, la iglesia terminó por justificar a este tipo. Él está justificando al hombre, que el hombre, si la mujer le diera sexo, él nunca hubiera hecho eso con su hija. Y yo dije, ¿cuántos hombres solteros cuántos hombres padres solteros por cualquier razón de su vida se les murió la esposa, lo dejó la esposa o lo que sea, viven con sus hijas y no las abusan? Claro. Porque no son depravados. O por el contrario, ¿cuántos hombres que son depravados se ven justificados al leer ese testimonio? Entonces, claro, si yo hago esto es por esto otro. Exacto. Entonces, es horrible. Entonces, ahora hay un llamado a que se tiene que cerrar el Master Seminary, porque si están enseñando esa basura,
muy buenos pueden ser para enseñar a predicación, y eso yo no estoy tan, bueno, yo predico expositivamente también. Eso no solamente el Master Seminario lo enseñan. Ridley College, donde yo estudio, es conocido mundialmente como uno de los mejores lugares para estudiar predicación. Así que si quieres venir a Australia, Carla, y también en la Universidad de Melbourne tienen una buena facultad para estudiar el Medio Oriente y Egipto. Es bien grande eso aquí en Melbourne. Entonces, y está a la par de Ridley, prácticamente. La Universidad de Melbourne está como 3 cuadras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que enseñan. Y han salido ese y muchas otras enseñanzas que están siempre. El hombre no tiene la culpa. El hombre es por las influencias que la mujer no lo satisface sexualmente, o la mujer no se sujeta, o la mujer no le provee. Por eso es que el hombre busca satisfacer su necesidad sexual o necesidad de compañía con una menor de edad. Y ahora voy a entrar ya al tema de David Gray. David Gray fue profesor. La iglesia de Grace Community Church no solamente tiene la universidad del seminario, también tiene una escuela de kinder hasta el año 12. O como le dicen ustedes los chinos, 4.5. ¿Verdad? Entonces, David Gray enseñaba el 8º grado. Y él y su esposa iban a la iglesia. Tenía 2 hijas. Y oíme, mencionamos en el caso de Glenda, mencionamos de que la esposa era alcohólica. Ahora vamos a mencionar el caso de Eileen Gray. Eileen Gray le dio cáncer. Por lo tanto, no podía tener sexo con su esposo. Pero antes de eso, Eileen Gray denunció a su esposo delante de los ancianos de Grace Community Church porque le pegaba a sus hijas, las estrangulaba a sus hijas y a ella también. Pero más que todo ella estaba pidiendo que él parara de hacer eso contra sus hijas. Entonces ella llevó este caso delante de los ancianos, que les pegaba y que también, oíme, ella no sabía que había ninguna relación sexual, pero que David Gray andaba en la casa, hay veces con tanga, en la casa, y que le hacía que las hijas se sentaran. Las hijas tenían 12 años y 8 años, se sentaran encima de su pene cuando miraban tele, y las niñas decían que sentían que el pene del papá se paraba, se excitaba el hombre. También le pedía que las niñas le dieran masajes y él se desnudaba y las hacía que tuvieran masajes. Y las niñas siempre le decía, ¿y por qué es que ella llevó por qué lo llevó ante los ancianos? Porque las niñas le decían, cuando le damos masaje al papi cuando está en la cama, y estoy repitiendo lo que ellos dijeron en corto, o sea, que esto ya está comprobado. Porque él también firmó un papel diciendo que sí, que eso él hacía. Entonces, no son chismes. Esto lo sabía Grace Community Church, los ancianos que estaban lidiando con el problema. Y la corte se dio cuenta también de esto. Pero aún no hemos llegado a lo más cochino. Pero en fin, él se ponía en la cama y que le hicieran el masaje y se ponía erecto su pene. Y las niñas le preguntaban a la mamá por qué al papi se le para su pene. Porque es way gets up en inglés. ¿Va? Entonces, ella al ver esto, llevó a su esposo a que hablaran con los ancianos y que los ancianos pudieran controlar lo que él estaba haciendo, ponerle un paro a eso. Y bueno, y los ancianos, lo que dije, claro, él lloró, él reconoció que lo estaba haciendo y entonces prometió nunca más hacerlo. Ahora, Carla, vos sos madre. Los ancianos dieron un buen consejo, porque los ancianos dijeron, ella ya, ¿cómo se llama? Él ya pidió perdón, entonces ustedes tienen que olvidar todo, tanto Eileen como sus hijas tienen que olvidar absolutamente todo y ya nunca más hablar de esto. ¿Y qué es lo que pasó? Fue de que ella al principio aceptó eso, pero David Gray volvió a las andadas. Y de nuevo ella fue a los ancianos. Y ahí los ancianos le dijeron, ella dijo, ustedes no quieren ayudarme, entonces yo voy a tener que reportar a la policía. Y los ancianos se rehusaron porque según ellos,
la policía no se tiene que meter en eso porque nosotros somos la iglesia, por lo tanto no se tiene que meter en estas cosas, porque en Corintios capítulo 7, bueno, en Corintios dice que no hay que ir ante los tribunales, pero Pablo fala ante los tribunales, si vos te acordás en Hechos. Entonces, ellos hacen una interpretación sectaria de eso, una mala interpretación. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ella dijo, no, yo lo voy a llevar yo no sé cómo se dicen estos términos en español, pero ella consiguió una orden de corte para que este hombre no se pudiera acercar a ellos 300 pies, que son como 120 Orden de metros. alejamiento. Orden de alejamiento. Y da la casualidad de que David Gray llegaba, a pesar de eso, a la casa donde estaba Aileen con sus hijas, junto con este anciano, con David Harry, parece, o algo Harry se apellida. Y llegaban y también mandaron a hermanos de la iglesia a quererla convencer que regresara con su marido. En esos días fue que sale ese video que vas a poner cuando ya esto se edite, que John MacArthur le dice entonces el problema. John MacArthur jamás habló con esta mujer. Y él pasa de la... Mira, pero pues sí, pero antes de llegar a eso, yo como pastor aquí en Australia, si yo me doy cuenta de que un padre de familia está requiriendo que sus hijas, si son menores de edad, con razón. Si son mayores de edad, pues primero tengo que, no están haciendo nada ilegal, pero sí algo indecente. Pero en este caso, las niñas de menores de edad, ¿cómo se llama? Lo masajeen hasta excitarlo y que este hombre esté erecto. Eso es abuso sexual. Okay. Eso es abuso sexual. Por lo tanto, esas niñas no van a estar salvas con su padre. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer aquí, así nos entrenan aquí en Australia y así entrenaron a los de la iglesia MacArthur, pero ellos no hacen caso. Por eso es que hasta uno de los ancianos que es abogado esta semana, mejor dicho, el viernes pasado, renunció, porque como abogado sabe lo que se viene. Pero en fin, entonces, ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente lo que ellos tuvieron que hacer, porque uno que era ex vicerrector del seminario, que fue policía antes de ser rector, él cuenta de que en California la ley estipula de que, igual como aquí en Australia, si yo oigo eso, yo no tengo que ir a hablar con él, yo no tengo que ir a ver qué pasó, no, nada. Me doy la vuelta, voy o llamo a la policía, me han reportado un abuso sexual en tal lugar, tal gente, investíganlo. Y de ahí yo me desentiendo, solamente tengo que hacer un cuidado pastoral. Pero lo demás lo tiene que hacer la policía. Yo no puedo investigar, porque yo no soy experto de forénsica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? John MacArthur pasó adelante y excomulgó a esta mujer, dijo que han tenido problemas, han sido miembros de esta iglesia, se le ha dicho a la mujer que no deja al marido, pero ella está empecinada a hacerlo y por lo tanto él va a aplicarle Mateo 18, donde dice de que dice que si alguien, Jesús dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve con él, si no te oye, lleva a los ancianos, si no te oye, llévalo a la iglesia y si no oye todo eso, entonces tenlo como un inconverso y publicano. O sea, la inconversa termina siendo la esposa y no el abusador sexual. Exacto. Igual como en el caso de que este hombre de que enseña consejería bíblica con respecto a Glenda. Una vez más, el que hace el acto es la víctima, no es la víctima en sí. Entonces, John MacArthur excomulga y dice, nosotros no sabemos si ella es cristiana o no. Vea. Y la excomulga abiertamente. Ok, ella ya no iba a la iglesia, pero como ella sabía que ese día la iban a excomulgar, ella fue y grabó, y por eso es que tenemos el video. Ok, meses después, las niñas le dicen, ya habían ido ellos de la iglesia, ya se había ido de la congregación, y lo más tremendo es esto que cuenta ella, de que ya se había ido, y ella se fue de vuelta al pueblo donde ella venía, allá en Estados Unidos, en otro estado. Y el pastor que estaba a cargo del caso de ella en la iglesia de Grace to You, le llama al pastor de esta iglesia donde ella está y le dice, Glenda no puede renunciar a la membresía de nosotros hasta que nosotros le echemos. Así que no la puedes aceptar en tu iglesia. Y este pastor le dijo, bueno, no, pues, no, si ella es libre de hacer lo que quiera.
Y ahí es donde vemos que, y lo vuelvo a repetir, ahí es donde vemos que el lugar donde está John MacArthur es una secta, porque solo las sectas hacen eso. Claro. Y allí fue cuando las niñas empezaron a decir de que ellas habían sido abusadas. Y ella les dice también a, ¿cómo se llama? A los de Grace to You. Ellos saben, ellos se dieron cuenta de todo esto, pero aún ellos mantienen de que esas cosas, esas memorias, las implantó Eileen Gray en la memoria de sus hijas para deshacerse totalmente de David Gray. Lo arrestan. Bueno, después de que eso, investigan el caso, Grace to You se pone del lado de David Gray, lo defienden, ahora han salido documentos de que pagaron para defenderlo a él en la corte, ellos fueron los que pagaron, a las víctimas las dejaron que valieran, por decir así, Claro. y a David Gray es que lo han defendido. A David Gray fue encontrado culpable de abuso sexual, apeló, fueron a la apelación, de nuevo tuvieron las niñas que pasar eso, y perdió de nuevo. 2 veces perdió David Gray y lo condenaron a 20 años de por vida en la cárcel. Y hace como 3 semanas él aplicó para ¿cómo se dice? Para libertad. No, no sé si parole se llama esto, se dice en inglés. Parole, pero es una palabra francesa, pero que es libertad condicional. Él aplicó para eso y el panel le dijo, la junta del parole, de que están asesorando eso, le dijeron que no, porque su crimen era demasiado heinous. Y heinous es una expresión en inglés que es lo más sucio que puede haber sido, y porque él manipuló ¿cómo se llama? La religión para poder hacer lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasó también? 2 semanas antes que él fuera ante esta junta, en los grupos de oración en Grace to You, se estaba pasando una petición de oración para poder orar por el hermano David Gray, porque él está injustamente encarcelado. Oh, qué terrible. Y eso es lo que la gente estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasó también? John MacArthur le llamó a él el misionero de nosotros en la cárcel. Porque lo que a David Gray, como él es maestro, él está enseñando Nuevo Testamento, él está enseñando griego, esa es capacidad intelectual, pero en lo ético, este hombre abusó de sus hijas. Y miren, se puede repetir, yo creo que puede repetir, pero que se arrepienta en la cárcel, lejos de la gente que él puede hacerle daño. Pero un abusador sexual, ¿basta con que se arrepienta? Porque es una persona enferma. No basta. Claro, entonces el arrepentimiento acá no basta, porque un hombre que llegó a ver a una niña, más aún a su propia hija, como un objeto sexual, es porque aquí está mal. Y eso no se sana con arrepentimiento. Entonces, en esos casos es mejor que lo metan a la cárcel. Y hay gente, Carla, hay gente que ha hecho eso y que se arrepiente y que dicen, este es el mejor lugar donde estoy, porque si yo salgo, yo sé que lo voy a volver a hacer. Pero usted está arrepentido, sí, pero yo soy aún un ser humano, aún tengo estas cosas, con esto voy a morir, pero me arrepiento. Si es una enfermedad, entonces ¿qué pasa? Hay gente que se arrepiente de lo que hizo, llegan a ser conscientes que lo que hicieron está malo y que si ellos les dan la oportunidad, lo van a volver a hacer. Entonces prefieren estar en la cárcel. Yo creo que eso sí es arrepentimiento. Claro, y este hombre quiere salir porque quiere apelar a condicional. Y pide oración por sus hijas y por Eileen. Entonces, la iglesia de MacArthur ha encubierto todo eso. John MacArthur ahorita y Grace Community Church ahorita son personas non grata en muchos lugares en Estados Unidos por todo esto, porque ya de reporte de WASC ya se le estaban cortando las alas. Ahora a un John MacArthur, ¿cómo se llama? Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Bautista del Sur, que es el seminario principal de los Bautistas del Sur, que es que es la denominación más grande del mundo evangélica, bautista. Hay bastantes bautistas. Yo crecí bautista del sur. Hay bautistas del norte, bautistas particulares, bautistas generales, bueno, hay de todas, bautistas independientes, pero bautistas del sur son la organización más grande, son 15 millones.
él dijo de que a él le pidieron una carta de recomendación porque a los ancianos, a más que todo un anciano, por no reportar, lo llevaron a corte. Y él dio una carta de recomendación que este hombre era una buena persona. Y cuando lo entrevistaron a R. Moeller, él dijo, porque para mí R. Moeller es como el papa de los evangélicos en Estados Unidos, él dijo, si me pidieran eso hoy, no lo haría. No lo haría, porque ahora yo ya sé lo que ha pasado. Aunque dicho sea de paso, también Moeller tiene, no él, pero el seminario donde él está también estaba bajo la vista porque han habido también abusos sexuales ahí, pero Moeller, sí lo que él ha hecho, sí, al darse cuenta inmediatamente lo pone, llama a la policía y hacen las investigaciones. Para ti, en lo personal, Luis, como pastor, ¿puede haber un cristiano abusador sexual? ¿Puede haber un cristiano que tiene desviaciones sexuales? Sí. Por ser que abuse de sus hijas, puede ser cristiano y sentir deseos sexuales ¿cómo por se una llama? Los deseos sexuales son muy aparte a si soy cristiano o no. Ser cristiano no define si tengo un deseo sexual, pero lo que sí ayuda si uno es cristiano, pero yo te podría decir, Carla, no solamente ser cristiano, es sentido común. Uno no puede tocar a sus hijas y a nadie que no le dé permiso a tocarlo, a menos que sean pololos o novios, ¿verdad? Pero aún ahí, o aún los esposos, es que todo tiene cierto límite. Ahora, el cristiano puede ser tentado, ¿verdad? Puede ser tentado a hacer cosas indebidas y pueden caer, pero tienen que pagar el precio de lo que hacen. No puede decir, pecó el hermano, entonces hay que restaurarlo. No, pecó el hermano, tiene que ir a la cárcel. Y tiene que saber que lo que hizo está malo. Y tiene que haber arrepentimiento. Yo no puedo decir que el cristiano no puede hacer X cosas porque he visto cristianos que han hecho, en mi experiencia personal, he visto pastores agarrarse a puñetazos enfrente de la iglesia. Y después dicen, sí, yo la regué o hice algo malo. El cristiano puede hacer muchas cosas. Acuérdate que cuando vos estuviste en la iglesia, solo hay un pecado que no se perdona, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero todo lo demás puede haber perdón, pero hay frutos de perdón, hay frutos de arrepentimiento, mejor dicho. David Gray no se ha arrepentido. Él quiere salir de la cárcel y quiere aún ir que yo no hice nada. Yo creo que cualquier persona puede hacer eso. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay forma de demostrar que hay un arrepentimiento genuino, entramos en el campo ese usualmente discusión calvinista. Si fue salvo o no fue salvo, porque entramos a un campo filosófico, nos salimos de la religión y nos entramos a lo filosófico que van casi de la mano, ¿verdad? Sí, para mí un cristiano puede hacer esos pecados, no lo voy a decir errores, esos pecados horribles, horrendos. Por eso es que en la Biblia está en Levíticos, no te acostarás con la hija, con tu hija, ni con la esposa de tu hijo, ni con tu madre, ni con tu tía, ni con tu nuera. Están todas esas estipulaciones. Que yo tengo un video, dicho sea de paso, en mi canal acerca donde yo leo todas esas estipulaciones. ¿Por qué están? Porque aún dentro del pueblo de Dios esas cosas pasaban. Y hay estipulaciones que dice, la sangre será sobre su cabeza. Hay retribución. Y la retribución que nosotros tenemos ahora, en el día de hoy, ya no estamos en Israel, ya no estamos en una teocracia, estamos en una democracia, es ir a la cárcel. Pagar eso. Entonces, si se puede arrepentir, sí, que se arrepienta, pero que se arrepienta lejos de la gente que él porque la gente que él dañó, porque la gente piensa, se arrepintió, entonces lo perdonamos, entonces tenemos que estar todos juntos. No. Que se arrepienta en la cárcel, que Dios lo juzgue y en el cielo, quizás ahí ya o donde vaya a terminar esta persona, porque por eso le digo, si hay arrepentimiento, Dios es misericordioso, pero nosotros creemos que cuando creemos que si hay arrepentimiento y hay perdón, todo vuelve porque todo vuelve a la normalidad. Disculpen, esas cosas no son así, no pasan así. Acá, mira, la pregunta que te hago es como desde mi postura no creyente, escéptica.
Me mencionas el atributo de Dios de la misericordia, la Ujú, justicia, que son cosas que se le atribuyen siempre a Dios. ujú, Pero el hecho de que este Dios poderoso que puede hacer justicia por ujú. otro, ¿por qué en el momento que suceden esas cosas no está este Dios para evitarlas? Para Es no que lo que llegar pasa luego que, tarde con sí, esa justicia, cuando es ya que, el daño está. ujú. ¿A quién Dios le delegó el cuidado de sus hijos? Me imagino que a la familia, pero por ser, en Es que, caso de es que que, un niño no ujú, tiene padres, ujú, murieron sus padres y este ujú. niño es violentado y sus padres, imagínate, murieron Sí, en lo un que pasó accidente en o de Chile. Ujú, enfermedad. Ahí es cuando me vienen estas dudas de ujú, por qué sucede, porque no siempre son los padres los culpables. Hay niños ujú, huérfanos que no tienen padres y que ujú, pasan por estas cosas terribles. Dios le delegó a padres que ya no están en este mundo el cuidado de ese niño. Si no están ujú. los padres y a este niño le toca sufrir estas aberraciones que no debiese pasar, ¿por qué en vez de llegar a una justicia divina tarde, cuando ya Sí. le rompieron el corazón a ese niño, le quitaron su dignidad, llega tarde a hacer justicia? ¿Por qué Ujú. no en el momento? Yo no sé, simplemente no sé. Yo no sé, ese por eso es una pregunta de que al más apropiado hacerlo es a Dios. ¿Por qué Él no lo hace? Porque yo no puedo hablar de parte de Dios. Lo que sí puedo hablar es esto, que Dios ha delegado autoridad tanto a los padres y también a las personas que están en cuidado, como lo que pasó en Chile, porque de esto lo hemos hablado antes, en los orfanatorios. Eh, a las personas esas, Dios les ha dado Dios, porque acordate, Romanos y también en el pensamiento bíblico, Dios, y yo tengo problemas también con esto, porque yo te voy a ser sincero, porque dice, toda autoridad es puesta por Dios, todos los nazis fueron puestos por Dios. Claro. En Cuba, en Chile, ustedes están porque hay tanto división social en Chile, porque un buen, no voy a decir la mitad, pero un buen sector de Chile piensan de que Pinochet fue puesto por Dios para salvar al país, según ellos. Uy, los evangélicos lo ¿Sí? idolatraban en tiempos de dictadura. Entonces por eso, y muchos piensan que no. Entonces, eh, yo esas cosas no las entiendo. No estoy y lo tremendo de esto, que lo bueno que yo no estoy requerido a entender. Ajá. Yo no lo veo que estoy requerido a entender. Pero eso sí, que Dios ha puesto a personas e instituciones para cuidar a estos niños o cuidar a estas personas. Aquí, y no solamente hablemos de los niños, también expandémoslo un poco más a los ancianos. Cómo los abusan. Yo aquí en Australia ha pasado cómo abusan a los ancianos, les pegan, y eso que aquí el gobierno federal paga, el gobierno federal paga cuando uno se hace viejo a uno y nadie lo cuida. El gobierno federal lo tiene que pagar para que uno lo metan a un asilo. ¿Y cómo les pegan a esos viejitos? Entonces, como vos decís, ¿dónde está Dios ahí? Pero mira, Ujú, lo que sí rescato de que ujú. eres honesto y dices no lo sé. Sí, pues, Porque mira, me ha tocado leer, porque, Luis, a ujú, mí me ha ujú, tocado leer, cuando yo he hecho esta misma pregunta, una vez un ujú, chico me dice, mira, ¿dónde está Dios cuando un niño es violentado ujú. sexualmente? Dios está en que envía a sus ángeles sanadores a hacerle cariño a ese niño. Me Esa han es mentira. contestado cada estupidez. Esa es Que por mentira. último prefiero esa Ajá. respuesta, no lo sé. Y vos me conoces, Carla, y lo voy a decir ahorita. Yo fui abusado cuando fui niño, de 13 años. Yo fui abusado por un amigo de la familia. Era hermano de mi padrino, que era el esposo de la prima de mi mamá, en Estados Unidos. ¿Dónde estaba Dios? Yo iba a la iglesia, pero este hombre no. Y ese domingo yo me quedé, porque estaba haciendo tarea, y llegó este hombre, hey, mire, vamos a llevarlo a Beverly Hills. ¿Te acuerdas? Beverly Hills es el lugar de allá en Los Ángeles, allá en California, donde está todo lo bueno. Entonces, y a mi primo le había comprado una camisa, y yo la quería. Me la va a comprar a mí también, ¿qué? Vamos. Me llevó a su casa, quería que fumara marihuana, le dije que no, yo quería ir a Beverly Hills. Y tenía 13 años, me puso una película pornográfica, y después me bajó los pantalones, y yo me quedé, pero ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Es un niño de 13 años. Gracias a Dios no pasó nada, porque después ese hombre se murió de SIDA. Pero ¿dónde estaba Dios ahí? Yo iba a la iglesia. Y cuando yo le cuento a mis padrinos que esa fue la última gran paliza que me dieron en mi vida, y ellos iban a la iglesia también, Dios no estaba ahí conmigo, pero yo no te había contado esto, ¿eh? Pero yo sí me quedé con esa fe.
Y mira dónde estoy, 59 años. Bueno, uy, yo me estoy poniendo 10 años más, 49 años, 49 años. Y vos has visto mi trayectoria. O sea, yo no sé, porque Dios no estaba conmigo ahí. Dios no estaba conmigo ahí cuando me pasó todo eso a mí. Pero sí yo tenía una fe en Dios, que y el Señor nunca me ha respondido por qué me pasó eso. Pero yo sé por qué me pasó. Porque la falta de cuidado de mis padrinos y también que no me creían que el hermano de mi padrino hizo eso conmigo. ¿Y a quién le pegaron? Igual a la víctima. A mí me pegaron. ¿Qué es lo que hace John MacArthur? A la víctima. ¿Qué es lo que hace el profesor de consejería en la iglesia, en el seminario de John MacArthur? A la víctima. ¿A quién no les creían a todas estas mujeres, especialmente a una que se apellida Thompson, que fueron abusadas por Ravi Zacharias? No le creían nunca. No le creían. Y la hicieron como una prostituta. Claro. Y es ahí, Luis, donde viene este movimiento feminista que quizás tiene el lado muy fundamentalista, muy agresivo. Se fueron al otro vienen extremo. con este lema de yo sí te creo, porque realmente han sido décadas y décadas donde a las víctimas no se les ha creído. Y déjame decirte, disculpa, y después mi padrino abusa de mi hermana. Y mi hermana tenía 5 años. Entonces yo en mi carne y en mi familia lo hemos pasado. Claro. Y por eso, ¿a dónde está Dios? Ahora mi hermana sirve en una iglesia, ella tiene 6 hijos, ella está viva allá en Virginia, ella tiene una vida normal, pero siempre tiene eso, siempre andamos con eso. Yo le he preguntado al Señor, ¿y por qué dejaste que me pasara esto? Y a mi hermana, ¿por qué le dejaste que pasara esto? Nunca hay respuesta. Desgraciadamente es así. Y yo no, porque mucha gente dice, ay, ¿dónde está? Pero yo sé, yo siempre, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Sí, ¿dónde estaba Dios? Dios está en todos lados. Pero Dios ha delegado a gente para cuidarnos. Y Dios le va a pedir cuenta a esa gente. Al final, hay gente que muere sin nunca pagar. Según nosotros, yo creo que hay una retribución, tanto se va al infierno, ¿verdad? Y después el juicio final. Hay gente que muere y nunca tiene retribución aquí en la tierra. Ravi Zacharias, él murió como un héroe. Y hasta después es que supimos lo sucio y lo corrupto que era ese hombre. Él se murió tranquilo. Pero mi mamá, me acuerdo cuando yo recién venía aquí a Australia, mi mamá me llama y me dice, Luis Alberto, ¿estás seguro que ese hombre no te hizo nada después de lo que vos dijiste que te hizo? No, mamá, estoy seguro. Porque ahorita está muriendo de SIDA. Y no quiero que vos te vayas a morir. Ay, qué horrible. Entonces, imagínate qué aflicción de mi mamá, yo un muchacho de 17 años. Entonces, este no es un juego, pero Dios a veces a uno no le dice. Y fíjate que a ese muchacho de 13 años, a los 14 años, vino una persona y me dijo, aquí dice el Señor, vos estás en iglesia evangélica, vos sabes cómo son los hermanos cuando hablan, aquí dice el Señor, usted se va a ir lejos, no va a pagar nada, allá va a ser pastor y maestro. Y yo creía que era Argentina, porque en ese tiempo en iglesia están mandando gente para Argentina. ¿Y qué pasó? Llegué a la casa, llamé a mi hermano a El Salvador, llegué a la casa donde estaba mi hermano de parte de mamá, y le llamé a mi hermano en El Salvador para decirle un feliz cumpleaños, y le dijo, mi papá me dijo, mira, estoy pensando en irme a Australia por la guerra. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, yo también me quiero ir para allá, y así fue, yo no pagué, me vine. Lo que te habían dicho. Sí, pero Dios no me dijo nunca por qué me pasó lo otro. Hasta el día de hoy yo estoy esperando, pero ahí está la cosa. Él es Dios, yo soy yo. Dios sabe lo que hace, sí. Yo tengo que aceptarlo, me cuesta aceptarlo, pero Dios algún día me lo va a decir. Y como en el caso de Job, y si no me dice, bueno, es cosa de él. Yo le he sido fiel y él ha sido fiel en las cosas que él me ha prometido que va a ser fiel. Así que es difícil aceptar esas cosas. Aunque no lo creas, a mí me ha costado a veces cuando me pongo a pensar en esto. Pero esa es mi experiencia. No todos tienen mi experiencia. Claro. Vamos a tocar en el otro video. Así que nos despedimos, Luis. De verdad, gracias por tu sinceridad, por acceder a grabar conmigo, por mostrar ese lado que pocos conocen, que todos ven este Luis tan soberbio. No es así. Yo soy tu amiga y yo sé cómo eres. Sí.
A mí me gusta, como dicen ustedes los chinos, a mí me gusta el carretear, a mí me gusta el carreteo. Así que a mí me gusta todo eso, pero como nunca se da la oportunidad con los hermanos nunca tengo la oportunidad de hablar con gente. Los videos uno está dando información, a vos te pasa lo mismo, nosotros estamos dando información, nosotros tenemos que ser serios. Pero en un video así, que también yo dije cosas de mi familia y de mi persona íntimas, que en mi caso, en mi carne también hemos pasado el abuso, ¿va? Sexual. Uno se abre más Sí. y yo lo digo porque hay otras personas que también han pasado por esto y que sepan de mi parte que Dios nunca quizá les va a decir nada, pero si ustedes hacen lo posible para ser mejores seres humanos, no solamente ser cristianos, para ser mejores seres humanos, si a ustedes les ha pasado una cosa así, sean mejores seres humanos y si llegan a ser padres o son padres, traten que sus hijos no pasen por eso, cuídenlos, porque a mí lo que me pasó fue de que hubo una guerra en mi país, me tuve que ir a Estados Unidos y yo no tenía papá y mamá ahí, entonces andaba rebotando de lugar en lugar y como vos decís acerca de lo que pasó con los niños, lo mismo pasó conmigo, pero lo que yo he tratado de hacer es ser un mejor padre. Sí, bueno. Y te felicito por esa linda familia que Sí, tienes. Así que sí. nos estamos viendo, mi querido Luis, la próxima semana y nos despedimos a los amigos que verán este video en diferido. Ya, Dios les bendiga. De parte de un evangélico, que Dios los bendiga.